El misterio de los días torcidos. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en que todo parece conspirar en tu contra? Te levantas de buen humor, haces tu café, revisas tu plan del día, y ¡pum! Se cae el internet. El coche no arranca. Tu jefe te pide solo un favorcito rápido, que te lleva 4 horas, y para rematar, te tropiezas con la esquina de la cama, como si el mismísimo demonio hubiera movido el mueble medio centímetro, solo para verte sufrir. ¿Casualidad? ¿Mala suerte? ¿O algo más? Muchos lo llaman energía negativa. Otros dicen que Mercurio está retrógrado. Pero la Biblia, que no necesita horóscopos, ya nos lo había advertido hace miles de años. Hay una guerra espiritual invisible, y no es una metáfora poética, no es un guión de El Exorcista, es una realidad que ocurre a tu alrededor cada día, aunque no la veas, y lo más curioso, a veces los cristianos somos los últimos en darnos cuenta. Una guerra que no se ve, pero se siente. Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos lo deja clarito, tan claro como el café de la mañana, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Traducido al lenguaje de hoy, tu jefe no es el enemigo, tu pareja no es el enemigo, ni siquiera tu suegra. Bueno, casi nunca. El verdadero conflicto no está en lo que ves, sino en lo que no ves. El problema es que muchos caminamos por la vida, como si todo fuera físico, lógico y predecible, pero cuando lo espiritual se mueve, para bien o para mal, afecta todo: tus emociones, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, incluso tu humor matutino. Y ojo que esto no significa que veamos demonios detrás de cada esquina, pero sí significa que no puedes pelear batallas espirituales con armas humanas, porque si tu lucha es contra lo invisible, tu estrategia no puede ser visible. El soldado que no sabía que estaba en guerra. Imagina esta escena: un soldado en medio del campo de batalla, silbando una canción, sin casco, sin armadura, sin idea de que hay guerra. De pronto, ¡boom!, le cae un proyectil cerca, y grita: ¿qué fue eso? ¡Qué mala suerte tengo! Eso, querido hermano, somos muchos creyentes. Caminamos tranquilos, sin cobertura, sin oración, sin discernimiento, y cuando la vida se pone dura, decimos debe ser el estrés. No, quizá es que el enemigo está aprovechando tu distracción espiritual, y aquí viene lo bueno. La ignorancia es la mejor aliada del enemigo, porque si no sabes que hay una batalla, no sabes cómo defenderte. Pero tranquilo, no te comparto esto para que empieces a dormir con un crucifijo bajo la almohada. El propósito no es que tengas miedo, sino que despiertes y te equipes, porque la victoria ya fue ganada en la cruz, y tú solo tienes que aprender a caminar en ella. Primera señal: bloqueos espirituales constantes. Hay temporadas donde por más que uno se esfuerce, todo parece trabarse. Das un paso hacia adelante, y algo invisible te empuja 2 hacia atrás. Te preparas para una gran oportunidad, y justo antes del éxito, ¡zas!, todo se cae, y tú piensas: bueno, ¿será que Dios no quiere? Y Dios allá arriba, probablemente suspirando: hijo, no era que yo no quisiera, es que tú no discerniste lo que estaba pasando. Porque sí, hay puertas que Dios cierra para protegerte, pero también hay puertas que el enemigo bloquea para frustrarte. Y cuando el patrón se repite, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus proyectos, no estás ante simple mala suerte, estás ante bloqueos espirituales reales. El cerco invisible de Job. El libro de Job nos da una pista magistral. Satanás le dice a Dios: ¿acaso no has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Y, Job 1:10. Eso significa que sí, Dios protege, literalmente, todo lo que es tuyo, tu vida, tu familia, tus bienes, tu propósito. Pero ese cerco puede debilitarse, no porque Dios se vaya, sino porque tú abres puertas, y esas puertas no son portales mágicos, son cosas simples, cotidianas, pecados no confesados, rencores que guardas, porque no fue tan grave, palabras negativas que repites sobre ti mismo. Nunca me sale nada bien, siempre me pasa lo mismo, o hábitos que sabotean tu relación con Dios. Y claro, cuando el enemigo ve grietas,
Entra sin pedir permiso, porque si algo sabe hacer bien es aprovechar el descuido espiritual, mi propio efecto bloqueo. Te voy a contar algo que me pasó. Hubo una etapa de mi vida en la que todo, pero todo se bloqueó. Trabajo, salud, relaciones, hasta la impresora. Se ponía rebelde, y si eso no es espiritual, que baje un ángel, y me lo explique. Yo oraba, servía, trabajaba duro, pero nada avanzaba, hasta que un día, orando, Dios me mostró con claridad, que el problema no era fuera, era dentro. Había puertas abiertas que yo mismo había dejado, resentimientos, orgullo, y para colmo, un montón de pensamientos autocríticos disfrazados de humildad. Así que empecé a cerrar esas puertas una por una, y no fue mágico ni instantáneo, pero te prometo que el ambiente espiritual cambió, y con él, todo lo demás. Si estas preguntas, cuando percibas que todo se bloquea, no entres en pánico ni empieces a buscar culpables. Pregúntate honestamente, ¿estoy alimentando pensamientos que me roban fe? ¿Estoy permitiendo que la amargura viva en mí como inquilino permanente? ¿Estoy obedeciendo lo que Dios ya me dijo que hiciera? ¿He descuidado mi oración o mi tiempo con la palabra? Porque si no cuidas tu cerco espiritual, terminas viviendo con fugas de paz, fugas de energía, fugas de propósito, y luego te preguntas por qué todo se siente tan pesado. ¿Cómo reconstruir tu cerco? La solución no es complicada, pero sí requiere sinceridad. Confiesa y renuncia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nada cierra mejor una puerta espiritual que una confesión sincera. Ora con autoridad, no con miedo, sino con identidad. No digas por si acaso, di en el nombre de Jesús. Reclama la protección que ya te pertenece como hijo de Dios. Cuida tu entorno espiritual. Igual que revisas las cerraduras de tu casa antes de dormir, revisa tu corazón antes de cerrar el día. ¿Dejaste entrar algo que no debería estar ahí? Ciérralo con oración. ¿Permitiste pensamientos de derrota? Cámbialos por promesas. Vuelve a llenar tu vida de luz, porque cuando una habitación está llena de luz, la oscuridad no tiene espacio, y cuando tu corazón está lleno de la palabra, el enemigo no tiene argumento. Humor divino, sabiduría real. A veces cuando hablo de esto, alguien me dice: pero hermano, ¿de verdad crees que el diablo se preocupa por mí, si soy un simple mortal? Y yo respondo: justamente por eso, no te ataca porque eres débil, te ataca porque tienes propósito. ¿O acaso crees que el enemigo perdió tiempo persiguiendo a los perezosos espirituales? No, persigue a los que se mueven. Si te sientes bajo ataque, felicidades, probablemente estás avanzando en algo importante. Así que no te rindas, no permitas que los bloqueos te convenzan de que Dios te ha abandonado. Muchas veces, el silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento, y a veces, el ataque del enemigo no es derrota, es confirmación de que vas por buen camino. Construye tu fortaleza interior. Imagina tu vida como una fortaleza espiritual. Cada oración es un ladrillo, cada acto de perdón, un muro reforzado, cada palabra de fe, una ventana que deja entrar luz. El enemigo intentará derribar esas murallas con mentiras, pero tú tienes el plano original, la palabra de Dios, y con ella puedes reconstruir cualquier cosa. Recuerda, no estás peleando para obtener victoria, estás peleando desde la victoria que Cristo ya ganó por ti. Si en este momento estás sintiendo que algo te frena, que todo se bloquea, o que los planes que antes fluían ahora se estancan, no lo veas como una señal de derrota, sino como una invitación a revisar tu cerco espiritual, porque tal vez no es mala suerte, tal vez es una batalla, y si lo es ya sabes quién gana. En el próximo capítulo hablaremos de algo que muchos ignoran o temen: los ataques durante el sueño y las pesadillas espirituales. Prepárate, porque descubrirás por qué la noche no es solo para dormir, sino también para guerrear con luz. Y antes de cerrar, déjame invitarte a escribir en los comentarios una declaración de fe poderosa. Nada podrá bloquear lo que Dios ya bendijo en mi vida. Si este mensaje te habló, ayúdanos a llevarlo más lejos. Comparte este video para que más personas despierten espiritualmente, y no olvides suscribirte al canal, el Código de las Escrituras, y activar la campanita para no perderte ninguna nueva revelación. La noche es campo de batalla. La noche
ese momento del día en que todo parece detenerse, las luces se apagan, y por fin el mundo guarda silencio. Debería ser el tiempo de descanso, el refugio donde la mente se aquieta, y el alma se reencuentra con la paz. Pero para muchos, la noche no es descanso, es un escenario invisible de guerra, cuando las sombras cubren la tierra, y los cuerpos se entregan al sueño. El espíritu sigue despierto, y allí, en la frontera entre lo visible y lo invisible, se libran batallas que no siempre comprendemos, pesadillas que se repiten, sombras que parecen moverse, esa sensación de que algo o alguien te observa en la oscuridad. Hay quien lo llama sugestión. Otros dicen que son cosas del subconsciente, pero la Biblia enseña que existe un ámbito espiritual activo, incluso mientras dormimos, y lo cierto es que no todo sueño es inocente, ni todo cansancio es físico. La noche, un escenario antiguo, desde los tiempos más antiguos, la noche ha sido símbolo de misterio, de revelación, y también de ataque. En Génesis, Jacob tuvo uno de los encuentros más intensos de su vida mientras dormía. Luchó con un ángel hasta el amanecer. Daniel recibió visiones durante la noche, que revelaron el futuro de los imperios. José, esposo de María, fue advertido por un ángel en sueños. Dios habla en la noche, pero también el enemigo intenta hacerlo, porque la oscuridad no solo es ausencia de luz, es también el terreno donde las fuerzas espirituales buscan operar cuando las defensas del hombre bajan. Parálisis del sueño o este ataque espiritual. Quizás te ha ocurrido, estás profundamente dormido, y de pronto despiertas, pero no puedes moverte, tu cuerpo está inmóvil, tu mente está consciente, tu corazón late rápido, y sientes una presencia extraña a tu alrededor. Intentas hablar, pero no puedes, quieres orar, pero las palabras no salen. La ciencia lo llama parálisis del sueño, y en parte tiene razón. Es un fenómeno físico que ocurre cuando el cerebro despierta antes que el cuerpo, pero también es cierto que en ese estado, el alma está vulnerable, y si hay puertas abiertas en tu vida, ese momento puede ser aprovechado por fuerzas espirituales que buscan sembrar temor. Lo curioso es que en casi todos los testimonios, quienes viven esto describen algo en común, una sensación de oscuridad intensa, de opresión en el pecho, y de una presencia observando. La Biblia lo confirma, el enemigo busca operar en las tinieblas, porque ahí se siente cómodo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ataques en el sueño, cuando el descanso se convierte en guerra. A veces no es parálisis, a veces son sueños que se repiten, pesadillas en las que alguien te persigue, te oprime o te roba algo. Te despiertas cansado, sin energía, como si no hubieras dormido nada, o sueñas con lugares oscuros, con sombras, con agua turbia, con serpientes. No todo sueño tiene significado espiritual. Claro, a veces simplemente cenaste demasiado tarde, pero cuando esos sueños son recurrentes, cuando dejan una sensación de angustia profunda, y especialmente cuando aparecen justo después de que comienzas a buscar más de Dios, es momento de discernir. El enemigo sabe que, si no puede atacarte en el día, intentará hacerlo cuando duermes, porque el sueño es el espacio donde se restauran tus fuerzas, y si logra perturbar tu descanso, debilita tu fe. Por eso muchos amanecen agotados, irritables, con la mente dispersa, no porque hayan dormido poco, sino porque su alma no tuvo reposo. El poder de las noches sagradas en Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12, Dios prohíbe toda práctica de hechicería y adivinación. Dice el texto, no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué una prohibición tan directa? Porque esas prácticas buscan operar en el ámbito espiritual, especialmente en momentos de vulnerabilidad, y uno de los momentos más vulnerables del ser humano es la noche. Allí donde la mente se apaga, el espíritu queda expuesto. Por eso Dios no quiere que juegues con lo oculto, ni siquiera por curiosidad. La noche en la Biblia no es enemiga, es un tiempo que puede ser santo o profano, dependiendo de quién la ocupe. El Salmo 19 dice que la noche muestra sabiduría, y el Salmo 91 promete,
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Si hay terror nocturno, es porque algo puede intentar perturbarte. Pero si Dios promete que no lo temerás, es porque también te da la autoridad para vencerlo, cuando el descanso se restaura. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante meses no podía dormir. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía una presión en el pecho y escuchaba voces susurrando su nombre. Consultó médicos, cambió de colchón, tomó infusiones, pero nada resultaba. Un día, desesperada, comenzó a leer el Salmo 90, y uno antes de dormir. Lo hizo no como una fórmula mágica, sino como un acto de fe. Al cabo de una semana, la opresión desapareció, no porque las circunstancias cambiaran, sino porque su habitación se llenó de la presencia de Dios. No hay tiniebla que resista a un corazón cubierto por la palabra, y no hay demonio que soporte una casa donde se ora con autoridad. Dormir en paz no es un lujo, es una promesa. El Salmo 4, versículo 8, dice: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Humor celestial. Los insomnios del alma. A veces nos reímos diciendo: «Tengo insomnio», pero muchos creyentes viven noches en vela, no por estrés, sino por cargas espirituales. El alma no descansa porque está llena de pensamientos, de preocupaciones, de ansiedades que no fueron entregadas a Dios. Y claro, el enemigo se aprovecha de eso. Es como si tus pensamientos fueran el wifi al que él se conecta para colarse en tus sueños. Pero hay un remedio bíblico infalible. Apaga el ruido antes de dormir. No hablo del televisor, hablo de las discusiones que dejas sin resolver, de la culpa que no has soltado, de las palabras que no has perdonado. Si te vas a dormir peleado con medio mundo, no esperes dormir en paz. La Biblia lo dice con sentido práctico en Efesios capítulo 4, versículo 26. «No se ponga el sol sobre vuestro enojo». Dicho en lenguaje actual, no te vayas a dormir en guerra, ni siquiera contigo mismo. ¿Cómo proteger tu noche? Y 3 pasos sencillos para cubrirte espiritualmente antes de dormir. Primero, limpia el ambiente. No necesitas incienso ni agua bendita. Basta con la autoridad que te dio Cristo. Ora y di con fe: «Señor, cubro este lugar con tu presencia, que nada contrario a tu voluntad tenga espacio aquí». La oración no cambia a Dios, cambia el ambiente. Segundo, alimenta tu mente con luz. Si pasas 2 horas viendo series oscuras, o escuchando letras que exaltan el miedo, ¿qué esperas soñar? Lo que entra por tus ojos y tus oídos alimenta tu espíritu. Elige bien con qué nutres tu alma antes de dormir. Tercero, declara la palabra. El Salmo 90, y uno no es un amuleto, es una espada. Léelo como quien toma posición en un campo de batalla. No lo recites, créelo. Cuando digas: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», estás proclamando cobertura. Hazlo cada noche, y verás cómo tu descanso se vuelve diferente, cómo las pesadillas se disipan, y tu mente despierta más clara. La batalla de la salud. Pero no todos los ataques ocurren solo en el sueño. A veces la guerra espiritual se manifiesta en el cuerpo. Dolores inexplicables, enfermedades que no responden a tratamientos. Y aquí debemos ser sabios. No toda enfermedad es espiritual, pero tampoco toda dolencia es casualidad. Jesús discernía la diferencia. En Lucas capítulo 13, versículo 11, se habla de una mujer encorvada durante 18 años por un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, no le recetó medicina, le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y en ese instante, su cuerpo se enderezó. El problema no estaba en su espalda, sino en su espíritu. Por eso los remedios físicos no habían funcionado. Cuando la medicina no basta, conozco personas que han pasado años buscando diagnósticos y no encuentran nada. El dolor se mueve, los análisis salen bien, pero el malestar persiste. En esos casos, vale la pena detenerse y orar con discernimiento, preguntarle al Espíritu Santo: ¿hay algo más detrás de esto? A veces hay rencores guardados, palabras malditas que alguien dijo y quedaron retumbando. A veces son ataduras antiguas, prácticas que parecían inofensivas pero abrieron grietas en el alma. Cuando eso ocurre, la enfermedad se convierte en una cadena espiritual.
La solución no es abandonar la medicina, sino acompañarla de oración y fe, porque Dios también puede sanar a través de los médicos. Pero cuando la raíz es espiritual, solo la intervención divina restaura por completo. La historia del hombre que sanó al perdonar. Recuerdo a un hombre que sufría dolores de espalda insoportables. Había probado todo: terapias, fisioterapia, medicamentos, nada resultaba. Un día, en medio de una reunión de oración, alguien le preguntó si guardaba rencor hacia alguien. Él se quedó en silencio. Después de unos minutos, confesó que llevaba 20 años sin perdonar a su hermano. Esa noche decidió soltarlo. Lloró, oró, perdonó de corazón. Al día siguiente, el dolor desapareció. ¿Coincidencia? No lo creo, porque la carga espiritual también pesa en el cuerpo. El humor de la sanidad. A veces Dios nos sana incluso del dramatismo. Hay personas que viven tan concentradas en su enfermedad, que han hecho del dolor su mascota, lo alimentan con quejas, lo acuestan con lamentos y lo pasean por las redes sociales. No se trata de negar el sufrimiento, sino de no dejar que te defina. Cuando Jesús sanaba, siempre hacía una pregunta sencilla: ¿quieres ser sano? No te duele mucho, ni qué te hicieron, solo, ¿quieres ser sano? Porque la sanidad empieza en la decisión de dejar de vivir como enfermo, orar con fe y humildad. Si estás enfrentando una dolencia extraña, ora, pide discernimiento, pero no con miedo, sino con confianza. No todo dolor viene del enemigo, pero todo dolor puede ser usado por Dios para acercarte más a Él. Declara con autoridad: en el nombre de Jesús, renuncio a toda obra de las tinieblas sobre mi cuerpo, y recibo la salud que Cristo compró en la cruz. Y si puedes, busca compañía espiritual. La oración en unidad tiene poder. Santiago capítulo 5, versículo 16. Lo dice: orad unos por otros, para que seáis sanados. A veces el milagro ocurre cuando decides no luchar solo. La noche no tiene por qué ser un enemigo. Dios también trabaja de noche, mientras tú duermes. Él vela. El Salmo 121 lo afirma: no se dormirá el que guarda a Israel. Así que no temas al silencio ni a la oscuridad. Teme más bien a acostarte sin oración, porque es ahí donde tu alma queda desprotegida. Cubre tus noches, entrega tus cargas, limpia tu mente y declara la palabra. Hazlo no como un rito, sino como un acto de fe. Y si alguna vez el enemigo intenta perturbar tu sueño, sonríe, porque al final, si te está atacando, es porque tu luz lo está molestando. En la próxima parte hablaremos de algo más profundo, cómo los ataques espirituales buscan transformar tu carácter, aislarte y alejarte de Dios. Y lo más importante, cómo recuperar tu verdadera identidad espiritual. Si este mensaje te ha edificado, escribe en los comentarios: duermo en paz, porque Dios vela por mí. Y recuerda, ayúdanos a crecer compartiendo este video, para que más personas conozcan este mensaje. Suscríbete al canal El Código de las Escrituras, y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Recupera tu identidad espiritual cuando el cambio viene desde adentro. Hay batallas que no se libran fuera, sino dentro. No tienen que ver con puertas cerradas, ni con enfermedades o sueños inquietos. Son guerras más silenciosas, pero igual de peligrosas, las que intentan alterar quién eres. No hablo de un mal día, ni de una simple crisis emocional. Hablo de esos momentos en que sientes que ya no te reconoces, que reacciones con ira ante cosas que antes te daban risa, que te cuesta orar, que te aíslas sin saber por qué, y que la voz de Dios, que antes oías con claridad, ahora parece un susurro lejano. Si alguna vez has sentido eso, no estás loco ni estás solo. Lo que estás enfrentando puede ser una batalla espiritual interna, una lucha que busca no robarte tus bienes, sino algo más valioso, tu identidad. El ataque más sutil. El enemigo no siempre llega con gritos ni apariciones. A veces llega disfrazado de desánimo, de una voz que te susurra: no cambias nunca, ya no vale la pena, Dios no te escucha. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a creerlo. Ese es el ataque más eficaz, el que logra que tú mismo te convenzas de que ya no eres quien eras. No hace falta poseerte si logra confundirte. No necesita destruirte si logra que te apagues solo. En el Edén, la serpiente no golpeó a Eva, le habló, no necesitó armas, usó palabras, porque sabe que quien pierde la fe en su identidad, pierde su fuerza.
Los cambios en el carácter. Cuando el corazón se enfría, hay señales que revelan esta lucha interna. Una de las más evidentes es un cambio repentino en el carácter. Antes eras paciente, ahora todo te irrita. Antes disfrutabas la compañía de los tuyos, ahora prefieres encerrarte. Antes amabas orar, ahora todo lo espiritual te parece pesado o aburrido. No es simple cansancio, es una estrategia bien diseñada para alejarte de la fuente de tu fortaleza, porque cuando el corazón se enfría, la fe comienza a congelarse también, y cuando la fe se apaga, el enemigo no necesita hacer mucho más, ya te tiene quieto. El caso del endemoniado, Gadareno. Marcos capítulo 5 nos cuenta una historia impactante. Un hombre vivía entre los sepulcros, aislado, gritando día y noche, hiriéndose con piedras. La gente le tenía miedo, no podían controlarlo ni con cadenas. Había perdido su identidad, pero algo ocurre cuando Jesús llega a esa región. Apenas el hombre lo ve, corre y se postra ante él, y después del encuentro, el texto dice, y vino la gente a ver lo que había acontecido, y vieron al que había tenido la legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso resume el poder de Cristo. Transforma al desquiciado en discípulo, al aislado en testigo, al perdido en mensajero. Cuando Jesús restaura, lo hace completo, le devuelve al hombre su mente, su propósito y su dignidad. Aislamiento, el atajo hacia la derrota. Una de las tácticas más efectivas del enemigo es el aislamiento. No te ataca directamente, simplemente te convence de que necesitas tiempo solo, y sí, todos necesitamos espacio, pero el aislamiento prolongado no es descanso, es desconexión. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, lo advierte: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando te apartas de la comunidad de fe, de la gente que te anima, de los hermanos que oran contigo, pierdes cobertura, y sin cobertura, cualquier dardo puede herir más profundo. El enemigo sabe que una oveja sola es presa fácil, por eso intenta separarte del rebaño. Primero deja que te canses, luego te aísla, y cuando estás solo, te convence de que Dios te ha olvidado, pero eso es mentira. Si te sientes solo, recuerda, no es el final, es el momento de levantar la voz y pedir ayuda. No hay vergüenza en necesitar oración. La vergüenza está en fingir que todo está bien mientras te consumes por dentro. El ayuno y la oración. Una estrategia celestial. Jesús dijo en Mateo capítulo 17, versículo 21, este género no sale sino con oración y ayuno. Y no lo dijo para que pasemos hambre, sino para enseñarnos que hay batallas que no se ganan con fuerza humana. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Silencia tus distracciones, limpia tu mente, y te hace sensible a la voz del Espíritu. Cuando ayunas y oras, tu alma se vuelve más ligera, y en ese estado, las cadenas internas comienzan a romperse. No se trata de fanatismo, sino de estrategia. Así como un atleta entrena su cuerpo, el creyente entrena su espíritu, y el ayuno es ese entrenamiento que fortalece la fe y debilita el miedo. Humor en medio de la batalla. No todo en la guerra espiritual es oscuridad. Dios también tiene sentido del humor. Basta leer cómo Jesús respondía a los fariseos, con una mezcla perfecta de sabiduría e ironía. La risa, cuando nace del alma limpia, también es una forma de victoria, porque el enemigo se alimenta del miedo y del drama, pero no soporta la alegría genuina. Por eso, si puedes reír en medio de la tormenta, ya estás venciendo, porque tu risa declara: nada podrá quitarme la paz que Dios me dio. Hay una frase que siempre repito: si el diablo no puede destruirte, intentará deprimirse contigo. No le sigas el juego, sacúdete el polvo, sonríe y sigue adelante. La restauración de la identidad. Jesús no solo sana cuerpos ni libera almas, restaura identidades. El hombre de Gadara pasó de vivir entre los muertos a ser mensajero de vida, y tú también puedes experimentar esa transformación. Quizá has vivido bajo etiquetas impuestas por otros: el fracasado, la débil, el que siempre se equivoca, pero ninguna de esas define tu esencia. Tu verdadera identidad está en lo que Dios dice de ti, y Él dice: eres mi hijo amado, eres más que vencedor, eres luz del mundo. El enemigo quiere que olvides quién eres. Dios quiere que lo recuerdes cada mañana,
¿Cómo recuperar tu fuerza interna? Hay 3 pasos fundamentales para volver a tu centro espiritual. Primero, reconoce sin condenarte. Aceptar que estás en batalla no te hace débil, te hace consciente. La negación solo prolonga el problema. Segundo, busca ayuda espiritual. Rodéate de personas maduras en la fe, de amigos que te hablen con verdad. Aunque duela, no busques quien te diga lo que quieres oír. Busca quien te recuerde lo que Dios ya te dijo. Tercero, declara tu libertad. No esperes sentirte diferente para hablar con autoridad. Habla, aunque tiemble tu voz. Cada palabra de fe pronunciada es un golpe al enemigo. La voz que te reconoce en Juan capítulo 10. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa es la clave de la identidad espiritual. Reconocer la voz correcta. No todas las voces internas vienen de Dios, algunas te culpan, otras te desaniman, pero la voz del Señor siempre edifica, corrige con amor, y te recuerda quién eres. Si escuchas una voz que te acusa, no la aceptes. Dios no te acusa, te transforma. Y si sientes que tu interior está en guerra, no huyas, porque incluso en medio del conflicto, Él sigue hablándote. El regreso del guerrero, cuando el gadareno fue liberado, Jesús no lo envió a un monasterio, le dijo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso significa que la verdadera libertad no te aparta del mundo, te devuelve al propósito. No fuiste creado para vivir derrotado, sino para reflejar la victoria de Cristo. No naciste para esconderte en las sombras, sino para alumbrar con tu historia. Así que si sientes que estás volviendo a ti mismo, si algo dentro comienza a despertar, no lo ignores. Es el Espíritu Santo reconstruyendo lo que la batalla intentó destruir. A lo largo de este video hemos visto 3 verdades profundas. Primero, que los bloqueos espirituales existen. Segundo, que la noche puede ser campo de batalla. Y tercero, que la guerra más grande es la que se libra dentro de nosotros. Pero también hemos visto algo más poderoso que Cristo ya venció en todas ellas. El apóstol Juan lo resume con fuerza en su primera carta, capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Esa no es una frase bonita para un cuadro, es una declaración de autoridad. Significa que dentro de ti habita la presencia de Dios, y ninguna oscuridad puede resistir a una vida llena de luz. Pasos para vivir en libertad. Cierra puertas. No dejes grietas en tu vida. Todo pecado no confesado es una invitación abierta. Confiesa, perdona y renuncia. Cubre tu vida con la palabra, no como costumbre, sino como espada. El Salmo 91 no protege por estar escrito, sino por ser creído. Permanece en comunidad. No luches solo. Busca oración, busca compañía, busca iglesia. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Declara tu victoria. No te calles. Habla vida. Proclama libertad. Confiesa que perteneces a Cristo, porque cuando lo declaras lo crees, y cuando lo crees lo vives. Hoy puedes levantar la cabeza y decir: no soy una víctima de los ataques espirituales, soy un hijo de Dios revestido de su poder. Y esa declaración, aunque parezca sencilla, hace temblar el infierno. Así que levántate, sonríe, y sigue caminando, no porque no haya guerra, sino porque ya sabes quién ganó. Escribe en los comentarios esta afirmación de fe: recupero mi identidad y camino en la luz de Cristo. Y recuerda, ayúdanos a crecer compartiendo este video, para que más personas conozcan este mensaje. Suscríbete al canal El Código de las Escrituras, y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Nos vemos en el próximo mensaje, donde seguiremos explorando las verdades del reino que transforman la vida real.